Suegra, abre la puerta, llegué a almorzar con ustedes. La voz de Verónica atravesó la madera antes de que yo pudiera respirar. Mi hijo Miguel palideció instantáneamente. Lo vi desde el pasillo, sus manos temblando mientras sostenía la taza de café que acababa de servirle. Él sabía lo que ella vería. El hematoma en mi rostro todavía estaba ahí, morado oscuro mezclado con amarillo enfermo, justo debajo del ojo izquierdo. 3 días antes me había caído en el baño tratando de alcanzar las toallas del estante superior, ese estante que Antonio siempre decía que era demasiado alto para mí pero que nunca bajó. Antonio llevaba 2 años muerto y el estante seguía en el mismo lugar, burlándose de mi estatura cada mañana. No tuve tiempo de cubrirlo con maquillaje. No tuve tiempo de inventar una historia creíble. Miguel se levantó de la silla como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies y caminó hacia la puerta con pasos que arrastraban culpa. Yo me quedé paralizada en medio de la sala, con el delantal todavía puesto, oliendo a cebolla y tomate del guiso que había preparado solo para él, solo para mi hijo, porque Verónica nunca avisaba cuándo vendría. La puerta se abrió. Verónica entró con esa seguridad que tienen las personas que nunca han tenido que pedir permiso para nada. Tacones altos que sonaban como sentencias contra el piso de madera, cartera de marca colgando del brazo, perfume caro que llenaba el espacio y empujaba el olor de mi comida hacia las esquinas de la casa. Traía el cabello recogido en un moño perfecto, labios rojos, uñas impecables. Yo, con mi delantal manchado y mi cabello gris recogido con una liga vieja, me sentí como una sombra en mi propia casa. Sus ojos me encontraron inmediatamente. Se detuvieron en el hematoma como un halcón que detecta movimiento en la hierba. Miguel intentó decir algo, su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua, pero ningún sonido salió. Verónica caminó hacia mí con pasos medidos, calculados, y por un segundo pensé que preguntaría qué me había pasado, que mostraría aunque fuera una pizca de preocupación. Puedes sentarte, descansa un poco. Su voz salió dulce, casi maternal, pero sus ojos estaban fríos como el acero. Me tocó el hombro con una mano suave y me guió hacia el sofá como si yo fuera una anciana inválida que necesitaba asistencia para caminar 3 metros. Miguel seguía de pie junto a la puerta, mirando hacia otro lado, cobarde, siempre cobarde cuando se trataba de enfrentar a su esposa. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían. No por cansancio físico, sino por ese agotamiento del alma que viene de años de ser tratada como si fueras un problema que alguien tiene que resolver. Verónica dejó su cartera en el sillón individual, ese sillón que había sido de Antonio, donde él se sentaba cada noche a leer el periódico con sus lentes de media luna descansando en la punta de la nariz. Metió la mano en su bolsa enorme, esa bolsa donde siempre cargaba cosas que yo no entendía para qué servían, cremas carísimas, agendas de cuero, plumas que costaban más que mi compra del mes. Yo la observaba con esa mezcla de curiosidad y terror que sientes cuando sabes que algo malo está por venir, pero no puedes apartar la mirada. Sacó un sobremanila doblado. Luego otro. Luego una carpeta transparente con documentos adentro. Los colocó sobre la mesa de centro con cuidado, como si fueran naipes en un juego de cartas donde ella ya conocía todas las manos. Miguel finalmente se movió, cerró la puerta y caminó hacia nosotras, pero se quedó de pie detrás del sofá, sin atreverse a sentarse, sin atreverse a mirarme directamente. Graciela, necesitamos hablar de cosas importantes. Verónica se sentó frente a mí, cruzó las piernas, y ese gesto tan simple me hizo sentir como si estuviera en una oficina siendo interrogada por una ejecutiva que tenía todo el poder de decisión sobre mi vida. Abrió el primer sobre y sacó fotografías. Fotografías de mi casa. Del exterior, del jardín descuidado, de las tejas rotas en el techo, de la pintura descarapelada en la fachada. Miguel y yo hemos estado muy preocupados por ti. Preocupados. Esa palabra sonaba tan falsa en su boca como un billete de $3. Tomó una de las fotografías y la sostuvo frente a mí, señalando las grietas en las paredes exteriores con una uña perfectamente pintada de rojo oscuro. Esta casa se está cayendo a pedazos. Suegra. Mírala. El techo tiene goteras, las ventanas ya no cierran bien, el jardín parece una selva. No es seguro para ti vivir aquí sola. A tu edad, con tu salud. Mi salud. Como si ella supiera algo sobre mi salud. Como si alguna vez hubiera preguntado cómo dormía, si me dolía la espalda, si las pastillas para la presión me estaban haciendo efecto. La última vez que Verónica preguntó algo sobre mí fue hace 2 años,
en el funeral de Antonio, cuando necesitaba saber dónde estaban guardados los documentos del seguro de vida. Yo no dije nada. Había aprendido que el silencio a veces es la única defensa que tienes cuando las personas ya decidieron qué historia van a contar sobre ti sin importar lo que digas. Miré las fotografías, mi casa vista desde los ojos de alguien que solo ve problemas y gastos, no memorias ni historia. Hemos estado buscando opciones para ti. Verónica sacó más papeles de la carpeta. Folletos brillantes con fotografías de edificios modernos, jardines perfectamente cuidados, personas mayores sonriendo falsamente para la cámara. Residencias. Asilos disfrazados de comunidades para adultos mayores, lugares donde te mandan cuando ya no sirves, cuando estorbas, cuando tu propia familia decide que es más conveniente pagarte un lugar que visitarte en el tuyo. Miguel finalmente habló, su voz salió débil, casi apologética. Mamá, es por tu bien. No podemos estar tranquilos sabiendo que estás aquí sola. ¿Qué pasa si te caes de nuevo y nadie está cerca para ayudarte? Te caes de nuevo. Como si mis caídas fueran un hábito, una costumbre de vieja torpe que no puede mantenerse en pie. Me toqué el hematoma instintivamente y sentí el dolor sordo pulsando bajo mis dedos. Me había caído, sí, pero me había levantado sola, me había curado sola, había seguido adelante sola como había hecho durante 2 años desde que Antonio cerró los ojos por última vez en la cama que compartimos durante 43 años. Verónica continuó como si Miguel no hubiera hablado, como si sus palabras fueran solo un eco necesario de lo que ella ya había decidido. Encontramos un lugar precioso, Graciela. Tiene enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comedor con menús balanceados. No tendrías que preocuparte por nada. Nada de cocinar, nada de limpiar, nada de mantenimiento. Solo descansar y disfrutar. Descansar. Disfrutar. Como si la vida se tratara de rendirse, de aceptar que tu tiempo ya pasó y lo único que queda es esperar el final en un cuarto que huele a desinfectante y comida institucional. Tomé uno de los folletos con manos que temblaban, no de vejez sino de rabia contenida. Residencia Vista Hermosa. $500 al mes solo de mensualidad, sin contar medicamentos ni cuidados especiales. $500 que ellos no pagarían, por supuesto. $500 que saldrían de la venta de mi casa, de esta casa que Antonio y yo compramos cuando Miguel tenía 3 años, esta casa donde cada rincón guardaba una historia, cada mancha en la pared era un recuerdo, cada crujido del piso era la voz de los años vividos. ¿Y la casa?, preguntó mi voz, apenas un susurro, casi sin aire. Verónica sonrió. Esa sonrisa que mostraba todos sus dientes blancos y perfectos, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. La venderíamos. Obviamente. No tiene sentido mantener esta propiedad vacía consumiendo impuestos y servicios. Con lo que saquemos de la venta pagaríamos tu estadía en Vista Hermosa por varios años, y lo que sobre lo guardaríamos para cuando necesites cuidados más especializados. Lo que sobre lo guardaríamos. No te lo guardaríamos. Guardaríamos. Ellos. Como si el dinero de la venta de mi vida ya fuera suyo, como si yo ya estuviera muerta y solo faltara el trámite de enterrar el cuerpo. Miguel seguía callado, mirando hacia la ventana, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro. Cobarde. Mi hijo se había convertido en un hombre que dejaba que su esposa tomara todas las decisiones, que moviera todas las piezas, que dictara cómo debía vivir su propia madre. Verónica sacó más papeles. Documentos legales con letras pequeñas y términos que yo no entendía completamente. Poder notarial, decía uno. Transferencia de propiedad, decía otro. Solo necesitamos que firmes aquí, Graciela. Y aquí. Y aquí. Son formalidades para agilizar el proceso. Para que no tengas que preocuparte por nada legal ni burocrático. Nosotros nos encargamos de todo. Empujó una pluma cara hacia mí, una de esas plumas pesadas que los abogados usan para firmar cosas importantes, cosas que cambian vidas, cosas que no tienen vuelta atrás. La pluma descansaba sobre los documentos como una serpiente esperando el momento exacto para morder. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Me quedé mirando esos papeles, esas firmas esperando ser completadas, esa vida que otros habían diseñado para mí sin preguntarme siquiera si era lo que yo quería. El hematoma en mi rostro pulsaba con cada latido de mi corazón, recordándome que ya no era joven, que ya no era fuerte, que tal vez ellos tenían razón y yo estaba siendo terca por puro orgullo. Verónica se inclinó hacia adelante, su perfume invadiendo mi espacio,
su voz bajando a un tono casi conspirador. Hazlo por Miguel, suegra. Él no duerme bien pensando en ti aquí sola. Dale esa tranquilidad. Sé que es difícil, pero es lo mejor para todos. Para todos. No para mí. Para todos ellos. No firmé ese día. Verónica guardó los papeles con una sonrisa tensa, de esas que usan las personas cuando fingen paciencia, pero por dentro están hirviendo de frustración. Miguel me besó la frente antes de irse, un beso rápido y frío que olía a culpa, y luego desaparecieron por la puerta dejando el olor a perfume caro flotando en mi sala como un recordatorio de que habían estado ahí, invadiendo, decidiendo, planeando mi futuro sin mí. Me quedé sentada en el sofá hasta que la luz del día empezó a morir por la ventana. No encendí las lámparas. Me gustaba la penumbra, la forma en que las sombras cubrían los muebles viejos y las paredes descarapeladas que tanto le molestaban a Verónica. En la oscuridad, mi casa todavía era hermosa. En la oscuridad, todavía podía escuchar la risa de Antonio desde la cocina, todavía podía ver a Miguel niño corriendo por el pasillo con sus carritos de juguete. Pero la oscuridad no duró para siempre. Nunca dura. Las semanas siguientes fueron como vivir en una casa que ya no era mía, aunque mi nombre todavía estuviera en las escrituras. Verónica empezó a venir más seguido, siempre con excusas diferentes. Que si traía comida porque me veía muy delgada. Que si venía a revisar las goteras del techo. Que si pasaba por casualidad y decidió saludar. Mentiras suaves envueltas en preocupación falsa. Cada vez que venía, traía algo consigo. No regalos, sino cambios. Un día llegó con un hombre que se presentó como contratista y empezó a tomar medidas de las habitaciones sin que yo le diera permiso. Otro día trajo a una mujer de una agencia de bienes raíces que caminó por mi casa con una tableta en la mano, tomando fotografías de cada rincón, evaluando mi vida en metros cuadrados y valor de mercado. Graciela, solo estamos preparando el terreno. Cuando decidas mudarte, todo estará listo. Cuando decidas. Como si fuera mi decisión. Como si tuviera opción. Miguel venía con ella, pero cada vez hablaba menos. Se había convertido en un accesorio silencioso de su esposa, un hombre que asentía cuando ella hablaba, que miraba hacia otro lado cuando yo lo buscaba con los ojos pidiendo ayuda, pidiendo que recordara quién era yo antes de ser solo un problema que resolver. Una tarde, Verónica llegó con cajas. Cajas de cartón dobladas que dejó en el pasillo junto a la puerta de mi habitación. Para que vayas guardando lo que quieras llevarte a Vista Hermosa, suegra. Allá el espacio es limitado. Así que tienes que elegir solo lo esencial. Lo esencial. Como si 43 años de matrimonio, 35 años criando un hijo, 65 años de vida pudieran reducirse a lo que cabe en 3 cajas de cartón. Me quedé mirando esas cajas vacías como si fueran ataúdes esperando ser llenados. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y caminé por la casa tocando las paredes, los marcos de las puertas, la manija de la cocina que Antonio había reparado tantas veces que ya conocía cada uno de sus chirridos. Abrí el closet de nuestra habitación y metí la cara entre la ropa de Antonio que todavía colgaba ahí, buscando su olor, pero después de 2 años solo quedaba el aroma a naftalina y tiempo muerto. Las cajas seguían en el pasillo cuando amaneció. Las evité durante 3 días hasta que Verónica volvió y preguntó con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. ¿Ya empezaste a empacar, Graciela? El director de Vista Hermosa me llamó ayer. Tienen una habitación disponible con vista al jardín. Es perfecta para ti, pero no la pueden reservar mucho tiempo. Hay lista de espera. Lista de espera. Como si fuera un privilegio, una oportunidad que no podía desperdiciar. Como si otras ancianas estuvieran peleándose por el derecho a dejar sus casas, sus vidas, sus memorias, para ir a morir en un cuarto pequeño con vista a un jardín que nunca sería suyo. Empecé a notar otras cosas. Pequeñas invasiones que antes quizás había pasado por alto o había justificado como preocupación familiar. Verónica había cambiado la cerradura de la puerta principal sin decirme. Un día llegué del mercado y mi llave ya no entraba. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa y esperar a que Miguel, que estaba adentro instalando algo en el cuarto de visitas, viniera a abrirme. Es por seguridad, mamá. Esta cerradura es más moderna, más difícil de forzar. Me dio una copia de la llave nueva, pero cuando la revisé esa noche descubrí que habían hecho 3 copias. Una para mí, una para Miguel, una para Verónica. Mi casa ahora tenía 3 dueños, aunque solo uno pagaba los impuestos.
Empezaron a desaparecer cosas. Primero fue el jarrón de porcelana que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Estaba en la repisa de la sala desde hacía años y un día simplemente ya no estaba. Cuando pregunté, Verónica dijo que se había roto mientras ella limpiaba y que había tirado los pedazos para que yo no me lastimara. Lo siento mucho, suegra. Era tan frágil. De todos modos, en Vista Hermosa no podrás tener cosas así. Es mejor ir aligerando la carga desde ahora. Luego desaparecieron las fotografías de la boda de Antonio y mía que estaban en marcos de plata sobre el mueble del comedor. Verónica dijo que las había llevado a enmarcar de nuevo porque se veían viejas y maltratadas. Nunca las devolvió. Cuando insistí, me mostró unas fotos digitalizadas en su teléfono y me dijo que era mejor así, más moderno, que las imágenes físicas ocupaban espacio y juntaban polvo. Las joyas de mi madre, que guardaba en una caja de madera en el último cajón de mi cómoda, se convirtieron en otro campo de batalla. Verónica las descubrió una tarde cuando yo estaba en el baño. Cuando salí, ella estaba sentada en mi cama con la caja abierta, tocando cada pieza con sus dedos de uñas perfectas. Esto vale dinero, Graciela. Deberías ponerlo en una caja de seguridad en el banco. Aquí no es seguro. Cualquiera podría entrar y robarte. Intenté quitarle la caja, pero ella la apartó con un movimiento suave, casi maternal. Déjame llevármela. Yo la guardo en mi caja de seguridad hasta que estés instalada en Vista Hermosa. Allá no podrás tener joyas. Podrían perderse o alguien podría quitártelas. Ya sabes cómo son esos lugares. No sabes cómo son esos lugares. Quise gritar. Ninguna de las dos lo sabe porque yo nunca he estado en uno y tú nunca tendrás que estarlo. Pero no grité. Solo vi cómo se llevaba la caja de madera con las pocas cosas de valor que me quedaban de mi madre, las únicas cosas tangibles que me conectaban con la mujer que me crió, que me enseñó a cocinar, que me sostuvo la mano cuando nació Miguel. El dinero se convirtió en otro problema. Yo recibía una pensión pequeña cada mes, $300 que apenas alcanzaban para comida y servicios, pero era mío, era mi independencia. Verónica sugirió que sería más fácil si ese dinero se depositara directamente en una cuenta que ella manejaría. Así no tienes que ir al banco, Graciela. A tu edad, caminar hasta allá es peligroso. Yo me encargo de pagar tus cosas y te doy efectivo cuando necesites. Cuando necesite. No cuando quiera. Cuando ella decidiera que yo necesitaba. Miguel estuvo de acuerdo, por supuesto. Miguel siempre estaba de acuerdo con lo que dijera su esposa. Firmé los papeles del banco porque Verónica me explicó con paciencia infinita que era lo más lógico, lo más práctico, que me estaba haciendo un favor al quitarme esa responsabilidad. El primer mes recibí $50 en efectivo. Para tus gastos personales, dijo Verónica. El resto lo usé para pagar la luz y el agua. No pregunté qué había pasado con los otros $200. Tenía miedo de la respuesta. La comida también cambió. Verónica empezó a hacer el mercado por mí, trayendo bolsas con productos que yo no había pedido, marcas caras que ella prefería, comida orgánica que costaba el doble y sabía a cartón. Cuando le dije que prefería ir yo misma al mercado de la esquina donde conocía a los vendedores desde hacía 20 años, me miró como se mira a un niño terco. Ese mercado está sucio, Graciela. La comida de ahí no tiene controles de calidad. ¿Quieres enfermarte? Yo me encargo. No te preocupes. No te preocupes. Esas 3 palabras se convirtieron en el lema de mi nueva vida. No te preocupes por el dinero, no te preocupes por la comida, no te preocupes por las decisiones, no te preocupes por nada porque ya no eres capaz de preocuparte por ti misma. Una tarde encontré a Verónica en el cuarto que había sido de Miguel cuando era niño, ese cuarto que yo mantenía exactamente como lo dejó cuando se fue a la universidad, con sus pósters en las paredes y sus trofeos de fútbol en los estantes. Ella estaba tirando cosas en bolsas de basura negras, movimientos rápidos y eficientes, sin sentimentalismo. Esto es pura chatarra, Graciela. Miguel no va a querer nada de esto. Es mejor tirarlo ahora. Intenté detenerla, pero ella siguió, implacable, vaciando los cajones, arrancando los pósters, borrando la infancia de mi hijo como si fuera un error que había que corregir. Cuando terminó, el cuarto era solo un espacio vacío con paredes desnudas y polvo flotando en los rayos de sol que entraban por la ventana. «Podemos rentar este cuarto», dijo mientras amarraba las bolsas. $300 al mes fácil. Así ayudas con los gastos de la casa hasta que la vendamos.
Hasta que la vendamos. Ya no era si la vendíamos. Era hasta que, cuando, pronto. El futuro ya estaba decidido y yo solo era un obstáculo retrasando lo inevitable. Miguel venía menos. Cuando venía, se quedaba poco tiempo, siempre con prisa, siempre con excusas. Trabajo, reuniones, compromisos. Dejó de comer mi comida diciendo que estaba cuidando su alimentación por recomendación médica. Dejó de quedarse a tomar café en las tardes como hacíamos antes, cuando todavía podíamos hablar sin que Verónica estuviera presente dictando la conversación. Me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo de la misma forma en que estaba perdiendo mi casa. Poco a poco, pieza por pieza, conversación por conversación, hasta que solo quedaría el cascarón de algo que alguna vez fue real. El día que encontré a Verónica revisando los documentos de Antonio en su estudio fue el día que algo dentro de mí se rompió de una forma que ya no tenía reparación. Eran las 10 de la mañana y ella no había avisado que vendría. Yo estaba en el jardín intentando salvar las rosas que Antonio había plantado años atrás, esas rosas que ahora crecían salvajes y despeinadas porque mis manos ya no tenían la fuerza para podarlas correctamente. Entré por la puerta de la cocina para tomar agua y escuché ruido en el estudio. Ese cuarto que había sido el santuario de Antonio, donde pasaba las tardes leyendo y organizando sus cosas, ese cuarto que yo había mantenido cerrado desde su muerte porque abrir esa puerta era como abrir una herida que nunca terminaba de cicatrizar. La puerta estaba abierta de par en par. Verónica estaba sentada en el escritorio de Antonio, con cajones abiertos a su alrededor, papeles desperdigados sobre la superficie de madera, documentos viejos apilados en el suelo. Usaba guantes blancos de algodón, como si estuviera manejando artefactos de museo, y tenía una expresión de concentración absoluta mientras revisaba cada papel, cada fotografía, cada recibo amarillento. No me escuchó entrar. Estaba demasiado enfocada en lo que hacía. La observé desde el umbral de la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Vi cómo abría el sobre donde Antonio guardaba las escrituras de la casa, cómo leía cada página con esos ojos calculadores que habían perfeccionado el arte de encontrar valor en todo. ¿Qué haces? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Verónica levantó la vista sin sobresaltarse, sin culpa, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí invadiendo el espacio más privado de mi vida. Ah, Graciela. Estaba buscando los documentos de la casa. Necesitamos tener todo en orden para cuando inicies el proceso de venta. Se quitó los guantes con movimientos lentos y los dejó sobre el escritorio. Me miró con esa paciencia exagerada que usan las personas cuando hablan con alguien a quien consideran mentalmente inferior. ¿Cómo entraste? Tengo llave, suegra. Miguel me dio su copia. Es importante que podamos entrar en caso de emergencia. ¿Qué pasa si te caes y no puedes llegar a la puerta? Emergencia. Todo con ella era emergencia, prevención, seguridad. Razones lógicas para justificar cada invasión, cada violación de mi privacidad, cada pedazo de autonomía que me arrancaba con sus manos perfectamente manicuradas. Caminé hacia el escritorio. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. Tomé las escrituras de la casa de sus manos. El papel se sentía frágil entre mis dedos, como si fuera a desintegrarse si lo apretaba demasiado fuerte. Nadie te dio permiso de revisar estas cosas. Verónica suspiró. Uno de esos suspiros largos y sufridos que usan las madres cuando sus hijos se comportan mal y ellas tienen que ser pacientes. Graciela, entiendo que esto es difícil para ti. Lo entiendo. Pero alguien tiene que encargarse de estas cosas. No puedes seguir viviendo en el pasado. Antonio ya no está y tú necesitas ayuda para manejar todo esto. Todo esto. Mi vida reducida a papeleo que necesitaba ser manejado, organizado, archivado, vendido. Me quedé ahí parada sosteniendo las escrituras contra mi pecho como si fueran un escudo, sintiendo el peso del silencio de Antonio, su ausencia tan grande que llenaba todo el cuarto. Quiero que te vayas. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Verónica parpadeó, genuinamente sorprendida por primera vez desde que la conocía. ¿Disculpa? Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Se puso de pie lentamente, alisando su falda con las manos, recomponiendo esa máscara de calma profesional que usaba como armadura. Estás alterada. Lo entiendo. Voy a dejarte sola para que te calmes y luego hablamos con tranquilidad. No quiero hablar contigo. No ahora ni después. Esta es mi casa y quiero que te vayas.
Por un momento vi algo en sus ojos. No era miedo ni respeto. Era cálculo. La vi midiendo la situación, evaluando cuánto más podía empujar antes de que yo me rompiera completamente. Decidió retroceder, pero solo porque era la jugada estratégica correcta, no porque mi petición tuviera algún valor real para ella. Muy bien, Graciela. Me voy. Pero los documentos se quedan aquí en orden. Y voy a llamar a Miguel para que venga a hablar contigo. Creo que necesitas ayuda profesional. Ayuda profesional. Código para decir que estaba loca, que estaba senil, que mi reacción no era la de una mujer defendiendo su espacio, sino la de una anciana perdiendo la razón. Se fue dejando el escritorio hecho un desastre, papeles por todas partes, cajones abiertos como bocas hambrientas. Me quedé ahí de pie hasta que escuché su coche arrancar y alejarse calle abajo. Solo entonces me permití llorar. Lloré como no había llorado desde el funeral de Antonio. Lloré por la casa que estaba perdiendo, por el hijo que se había convertido en un extraño, por la vida que alguna vez tuve y que ahora se escurría entre mis dedos como arena. Lloré sentada en la silla de Antonio, rodeada de los papeles de nuestra vida juntos, sintiendo su ausencia como un agujero negro que tragaba todo lo que yo había sido. Miguel llegó 2 horas después. Entró sin tocar, usando su llave, gritando mi nombre con esa voz preocupada que sonaba más a molestia que a cariño genuino. Mamá, ¿qué pasó? Verónica me llamó llorando diciendo que la corriste de la casa. Verónica llorando. Esa imagen era tan falsa que daba risa, pero Miguel la había comprado completa, con intereses incluidos. Estaba de su lado. Siempre estaba de su lado. Estaba revisando los documentos de tu padre sin mi permiso. Mamá, estaba ayudando. Alguien tiene que organizar todo este desorden. Mira este lugar. Señaló el estudio con un gesto amplio de disgusto, como si la vida de su padre desperdigada en papeles viejos fuera basura que había que tirar. Esto necesita limpiarse. Esto necesita ordenarse. Tú no puedes hacerlo sola. No pedí ayuda. Pero la necesitas. ¿No lo ves? Esta casa se cae a pedazos. Tú apenas puedes cuidarte, sigues aferrada a cosas que ya no importan. Importan para mí. Miguel se pasó las manos por el cabello, frustrado, agotado, harto. Lo vi y entendí que ya no era mi niño. Era un hombre de 40 años que veía a su madre como una carga, un problema que resolver, un obstáculo entre él y la vida tranquila que Verónica había diseñado para ambos. Mamá, Verónica y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si fueras a Vista Hermosa pronto. Muy pronto. Ya no es negociable. No es negociable. Como si alguna vez lo hubiera sido. Como si mi opinión hubiera importado en algún momento de este proceso. Esta es mi casa, Miguel. Y es una casa que no puedes mantener. Los impuestos están atrasados 3 meses. ¿Lo sabías? Verónica los pagó de su propio dinero porque tú ni siquiera te diste cuenta que no habías pagado. Mentira. Los impuestos estaban pagados. Yo misma había ido al banco 2 meses atrás y había hecho el pago. Tenía el recibo guardado en mi habitación, en la caja donde guardaba todos los documentos importantes. Pero la cara de Miguel mostraba convicción absoluta. Él creía lo que estaba diciendo. Verónica le había mostrado algo, algún papel falso, alguna cuenta manipulada, y él había creído sin cuestionarla. Tengo los recibos. Verónica dice que esos recibos son viejos. Que te confundes con las fechas. Mamá, esto es exactamente de lo que estamos hablando. Ya no puedes manejar estas cosas sola. No estoy confundida. Mira tu cara. Mírate el rostro en un espejo. Tienes hematomas cada 2 semanas. Te caes constantemente. El otro día el vecino te encontró en el jardín desorientada. ¿Ves? No puedes seguir así. El vecino. El señor Ernesto, que vivía 3 casas más abajo y que efectivamente me había encontrado en el jardín una tarde cuando me había mareado por el calor. Había sido un momento, 5 minutos de debilidad, y ahora se convertía en evidencia de mi incapacidad mental. Me quedé callada porque entendí algo terrible y definitivo. No importaba lo que dijera. No importaba cuánto me defendiera. Miguel ya había tomado su decisión. Verónica ya había ganado. Yo era la loca, la senil, la vieja que no podía cuidarse y que necesitaba ser salvada de sí misma. Ya firmamos el contrato con Vista Hermosa. Te mudas en 2 semanas.
Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. 2 semanas. 14 días. El tiempo que me quedaba en la casa donde había vivido 30 años, donde había criado a mi hijo, donde había amado a mi esposo, donde había sido feliz antes de que la felicidad se convirtiera en un recuerdo borroso y doloroso. No firmé nada. Nosotros lo firmamos por ti. Tenemos poder legal. ¿Recuerdas cuando firmaste aquellos papeles hace 2 meses? Esos nos daban autoridad para tomar decisiones sobre tu salud y bienestar. Aquellos papeles. Esos documentos que Verónica había empujado hacia mí una tarde cuando yo estaba cansada, cuando ella había insistido que eran solo formalidades para agilizar trámites en caso de emergencia médica. Yo había firmado porque confiaba, porque era mi familia, porque nunca pensé que usarían esa confianza como un arma en mi contra. Miguel se acercó y me puso una mano en el hombro. Un gesto que pretendía ser reconfortante, pero se sentía como el peso de una lápida. Es por tu bien, mamá. Vas a ver que en Vista Hermosa estarás mejor. Harás amigas, tendrás actividades, no tendrás que preocuparte por nada. Verónica y yo iremos a visitarte cada semana. Cada semana. Promesas que se evaporarían en 1 mes, en 2, hasta que las visitas serían 1 vez al mes, luego cada 2 meses, luego solo en Navidad si tenían tiempo entre todas sus otras obligaciones. Se fue dejándome en el estudio de Antonio, rodeada de los restos de nuestra vida juntos. Me senté en el suelo, entre los papeles, y por primera vez desde que todo esto comenzó, no lloré. Algo dentro de mí se endureció, se solidificó como cemento frío. El dolor se transformó en algo diferente. En claridad. Entendí que si no hacía algo, si no actuaba, en 2 semanas estaría en un cuarto pequeño que olía a desinfectante, comiendo comida blanda de cafetería, esperando visitas que nunca llegarían mientras mi casa se vendía y mi vida se convertía en dinero en la cuenta bancaria de Verónica. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad de mi habitación, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido, cada suspiro del viento contra las ventanas, cada memoria atrapada en las paredes. Y mientras escuchaba, empecé a pensar, a planear, a prepararme. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Mis manos ya no temblaban. Mi mente estaba clara como no lo había estado en meses, quizás en años. El miedo se había transformado en algo más útil, más afilado. Determinación. Empecé por lo más obvio. Mi teléfono. Ese aparato que Miguel me había regalado el año pasado diciendo que era importante que estuviera conectada, que pudiera comunicarme en caso de emergencia. Nunca me enseñó realmente a usarlo, solo lo básico, pero yo había aprendido sola durante las noches de insomnio, explorando cada función con paciencia de artesana. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba entre mis manos y abrí la aplicación de mensajes. Todos los mensajes entre Miguel y Verónica estaban ahí. Él nunca supo que yo sabía cómo acceder a esa información porque nunca me preguntó qué tanto entendía de tecnología. Para ellos, yo era una anciana que apenas podía encender el televisor. Leí durante 2 horas. Cada mensaje era una puñalada, pero las puñaladas ya no me hacían retroceder. Me hacían más fuerte. Vi conversaciones sobre la venta de mi casa con agentes de bienes raíces. Mensajes donde calculaban cuánto dinero obtendrían, cómo lo dividirían, qué harían con las ganancias. Verónica quería remodelar su cocina. Miguel quería cambiar el coche. Encontré mensajes donde discutían cómo manejarme. Estrategias para convencerme, para presionarme, para hacerme firmar. Verónica escribía cosas como tiene que parecer su decisión o no podemos ser muy directos. Se pone terca. Miguel respondía con no te preocupes, ya casi está convencida o dale unos días más. Se va a cansar de resistir. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje importante. No sabía exactamente para qué las usaría, pero sabía que necesitaba pruebas. Pruebas de que no estaba loca, de que no me lo estaba imaginando, de que todo esto era real y calculado y cruel. Luego fui al estudio de Antonio. Los papeles seguían desperdigados donde Verónica los había dejado, pero ahora los miré con otros ojos. Busqué las escrituras de la casa y las fotografié también. Busqué el testamento de Antonio, ese documento que él había hecho revisar por un abogado 6 meses antes de morir. Lo leí completo por primera vez. Antonio me había dejado todo. La casa, las cuentas bancarias, todo estaba a mi nombre. No había ninguna cláusula que le diera derechos a Miguel sobre la propiedad mientras yo viviera.
Verónica lo sabía, por eso necesitaba que yo firmara, por eso necesitaba el poder legal, por eso necesitaba convencerme de que vender era mi idea. Fotografié el testamento. Fotografié los recibos de pago de impuestos, esos que supuestamente no había pagado. Estaban todos ahí, organizados cronológicamente, incluyendo el pago de hace 2 meses. Verónica había mentido. Miguel había creído la mentira sin verificar. Guardé todos los documentos importantes en una bolsa de tela que escondí en el fondo de mi closet, detrás de las cajas de zapatos viejos que nadie revisaría. Dejé copias en su lugar, pero los originales ahora estaban seguros. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Fui a la ferretería de la esquina, esa donde el señor Jorge me conocía desde hacía 20 años. Le pedí que cambiara la cerradura de la puerta de mi habitación. No le di explicaciones y él no preguntó, solo asintió con esa comprensión silenciosa de las personas que han vivido lo suficiente para saber que hay cosas que no necesitan palabras. Mientras Jorge trabajaba en la puerta, yo ordené mi habitación. Traje todas las cosas de valor que quedaban en la casa. Las fotografías que Verónica no se había llevado, los documentos, la única joya que me quedaba de mi madre, una pulsera de oro que había estado escondida en una caja de galletas vacía en la cocina. 2 días después, Verónica tocó a mi puerta a las 9 de la mañana. Entró con su llave pero se detuvo en el pasillo cuando vio que la puerta de mi habitación tenía cerradura nueva. ¿Qué es esto, Graciela? Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Era fría, directa, molesta. Seguridad. Como tú dijiste, es importante sentirse segura en la propia casa. Verónica caminó hacia mi puerta e intentó girar la manija. Cerrada. Me miró con esos ojos calculadores, reevaluando la situación, reevaluando mi capacidad de resistencia. Necesito entrar ahí. Hay cosas que empacar. No hay nada que empacar todavía. Graciela, no empieces con esto. Ya hablamos. En menos de 2 semanas te mudas. Me quedé callada, sosteniéndole la mirada. Por primera vez en meses, no aparté los ojos primero. Ella parpadeó y en ese parpadeo vi algo que no había visto antes. Incertidumbre. Dame la llave de esa puerta. No. La palabra salió firme, sin temblor, sin disculpa. Verónica dio un paso hacia mí y por un momento pensé que perdería el control, que la máscara de civilidad se caería completamente. Pero se contuvo. Todavía necesitaba mantener las apariencias. Voy a llamar a Miguel. Llámalo. Sacó su teléfono y marcó sin apartar los ojos de mí. Escuché el tono de llamada 1, 2, 3 veces hasta que entró el buzón de voz. Miguel estaba en una reunión. Siempre estaba en una reunión cuando se trataba de lidiar conmigo. Verónica guardó el teléfono. Respiró profundo, recomponiendo la máscara. Esto no cambia nada. Igual te vas a mudar. Con o sin tu cooperación. Ya veremos. Se fue dando un portazo que hizo vibrar los marcos de las ventanas. Me quedé en el pasillo, mirando la puerta cerrada, sintiendo como mi corazón latía con fuerza pero sin miedo. Solo fuerza. Solo decisión. Solo la certeza de que había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Esa noche dormí con la puerta de mi habitación cerrada con llave por primera vez en 30 años. Y dormí bien. Profundo. Tranquilo. Como no había dormido desde que Antonio cerró los ojos para siempre. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Verónica venía cada mañana y cada mañana se encontraba con puertas cerradas, con mi negativa tranquila pero firme, con una versión de mí que ella no conocía y no sabía cómo manejar. Ya no era la suegra dócil que asentía a todo, que firmaba lo que le ponían enfrente, que dejaba que otros tomaran decisiones sobre su vida. Miguel finalmente apareció el 4.º día. Llegó en la tarde, después del trabajo, con esa cara de cansancio que tienen los hombres que prefieren estar en cualquier lugar menos donde están. Tocó la puerta con los nudillos, suave, casi disculpándose por existir. Mamá, ábreme. Tenemos que hablar. Abrí la puerta pero no me hice a un lado para dejarlo entrar. Me quedé en el umbral, ocupando el espacio, marcando territorio. Él notó el cambio inmediatamente. Vi la confusión en sus ojos. Ese momento de recalibración cuando te das cuenta de que las reglas del juego han cambiado sin que nadie te avisara. Verónica dice que pusiste cerradura en tu cuarto. Así es. ¿Por qué?
Porque es mi cuarto en mi casa y puedo poner las cerraduras que quiera. Miguel suspiró. Ese suspiro que conocía tan bien, el que usaba cuando era niño y yo no le daba permiso para algo que él consideraba injusto. Mamá, esto se está saliendo de control. Estás complicando todo innecesariamente. No estoy complicando nada. Estoy protegiendo lo mío. ¿Protegiendo de quién? Somos tu familia. Entonces actúen como familia, no como buitres esperando a que me muera. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no las retiré. Miguel palideció. Por un segundo vi dolor genuino en su rostro, pero se desvaneció rápido, reemplazado por esa defensa automática que activa la culpa cuando no quiere ser reconocida. Eso es injusto. Todo lo que estamos haciendo es por tu bien. ¿Revisar los documentos de tu padre sin mi permiso es por mi bien? ¿Llevarte las joyas de mi madre es por mi bien? ¿Mentir sobre los impuestos que sí pagué es por mi bien? Miguel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo había desarmado. Él no sabía que yo sabía sobre las mentiras, sobre las manipulaciones, sobre los mensajes que intercambiaba con Verónica planeando cómo manejarme como si fuera un problema corporativo que resolver. Mamá, los impuestos están atrasados. Verónica me mostró los estados de cuenta. Y yo tengo los recibos de pago. Están en mi cuarto, bajo llave, donde nadie puede hacerlos desaparecer convenientemente. Eso no tiene sentido. ¿Por qué haríamos algo así? No lo sé, Miguel. ¿Por qué lo harían? Se quedó callado. Vi cómo trabajaba su mente, tratando de encontrar una explicación que no lo hiciera ver como el hombre que había permitido que su esposa abusara de su madre. No encontró ninguna. Igual tienes que mudarte a Vista Hermosa. Ya está todo arreglado. No voy a ir. No es negociable. Todo es negociable cuando se trata de mi vida. Mamá, por favor. No hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Para quién es difícil, Miguel? ¿Para ti o para mí? Porque para mí perder mi casa, mi autonomía, mi dignidad, eso sí es difícil. Firmar papeles en una oficina y cobrar un cheque no parece tan difícil. Lo vi encogerse con cada palabra. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, protegerlo como había hecho cuando era niño y el mundo le parecía demasiado grande y aterrador. Pero esa parte de mí estaba cansada. Había protegido y perdonado y cedido durante demasiado tiempo. No me voy a mudar. Cancela el contrato con Vista Hermosa. No puedo hacer eso. Ya pagamos el depósito. $500 no reembolsables. $500 que salieron de mi pensión, seguramente. $500 de mi dinero usados para comprar mi prisión. Entonces pierdan el depósito. No es mi problema. Miguel se pasó las manos por la cara, frustrado, derrotado. Por un momento pensé que se rendiría, que aceptaría mi decisión, que finalmente me vería como algo más que un obstáculo. Pero entonces sacó su teléfono y marcó. Puso el altavoz. Verónica contestó al segundo timbre, su voz saliendo clara y controlada del pequeño aparato. ¿Qué pasó? Está siendo difícil. No quiere cooperar. Hablaba de mí como si yo no estuviera ahí. Como si fuera un objeto defectuoso que no funcionaba como debería. Ya sabíamos que esto podía pasar. Procedemos con el plan B. Miguel asintió aunque ella no podía verlo. Colgó y me miró con algo que podría haber sido lástima o podría haber sido alivio de que alguien más tomara las decisiones difíciles. Verónica va a venir con un doctor mañana. Van a hacer una evaluación de tu estado mental. Una evaluación. Código para declaración de incapacidad. Código para quitarme toda autoridad legal sobre mí misma. Código para convertirme oficialmente en una inválida que necesita tutores que tomen decisiones por ella. No voy a hablar con ningún doctor. No tienes que hacerlo. El doctor hablará con nosotros, revisará el historial de tus caídas, tus confusiones, tus comportamientos erráticos. Ya tenemos documentación suficiente. Documentación. Las caídas que cualquier persona de 65 años tiene. Las supuestas confusiones que eran mentiras de Verónica. Los comportamientos erráticos que consistían en negarme a ser despojada de mi hogar. Eso es falso y lo sabes. El doctor decidirá eso, no yo. Se fue sin despedirse, dejándome en la puerta con el peso de lo que acababa de pasar cayendo sobre mis hombros como cemento húmedo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella,
sintiendo como las piernas me temblaban por primera vez en días. Entendí que había subestimado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pensé que enfrentarlos con firmeza sería suficiente, que verme fuerte los haría retroceder. Pero no estaba lidiando con personas razonables. Estaba lidiando con personas que habían invertido tiempo, dinero y esfuerzo en un plan, y no iban a dejar que una anciana terca arruinara sus proyectos. Esa noche llamé al señor Ernesto, mi vecino. Él contestó con esa voz ronca de fumador que tenía desde que lo conocí. Graciela, ¿todo bien? No. Ernesto, no está todo bien. Necesito un favor. Le expliqué la situación. No todos los detalles, solo lo necesario. Que mi familia estaba tratando de forzarme a vender la casa, que vendrían con un doctor, que necesitaba un testigo de que yo estaba en mi sano juicio. Ernesto escuchó en silencio y cuando terminé, su respuesta fue simple. Estaré ahí mañana. También llamé a la única persona que pensé podría ayudarme. Francisco, el abogado que había ayudado a Antonio con el testamento. Su número todavía estaba en la agenda vieja que guardaba en el cajón de la cocina. Contestó una secretaria, pero cuando dije mi nombre, Francisco tomó la llamada inmediatamente. Señora Morales, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté todo. Las manipulaciones, las mentiras, el intento de declararme incapaz. Hablé rápido, con miedo de que perdiera la paciencia o decidiera que era demasiado problema para un cliente que probablemente no podría pagarle mucho. ¿Tiene pruebas de lo que me está contando? Tengo mensajes. Fotografías de documentos. Recibos. Bien. Eso es muy bien. Escúcheme, señora Morales. No hable con ese doctor mañana. No diga nada que pueda ser usado en su contra. Yo voy a estar ahí también. No pueden hacer una evaluación sin su consentimiento y sin una orden judicial. ¿Puede hacer eso? ¿Puede venir? Puedo y voy a hacerlo. Antonio era mi amigo además de mi cliente. No voy a permitir que abusen de su viuda. Colgué sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la esperanza. No estaba sola. Tenía aliados. Tenía pruebas. Tenía razón de mi lado. La mañana siguiente me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa, esa que usaba para ocasiones importantes. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perla que Antonio me había regalado. Me maquillé lo suficiente para cubrir el cansancio, pero no tanto como para parecer que estaba tratando de esconder algo. Cuando Verónica llegó con Miguel y un hombre de traje gris que debía ser el doctor, yo estaba sentada en la sala con Ernesto a mi lado y Francisco de pie junto a la ventana, revisando documentos en su maletín. La cara de Verónica fue un poema. Sorpresa, luego cálculo, luego rabia apenas contenida bajo una sonrisa profesional. Graciela, no sabía que tendríamos más invitados. Francisco se presentó con esa autoridad tranquila que tienen los abogados buenos, extendiendo la mano hacia el doctor, ignorando completamente a Verónica. Francisco Herrera, abogado de la señora Morales. ¿Usted es el profesional que venía a hacer una evaluación no autorizada de mi cliente? El doctor, un hombre de unos 50 años con cara de no querer estar ahí, miró a Verónica buscando instrucciones. Yo contraté al doctor Ramírez para evaluar la capacidad mental de mi suegra. Es una evaluación necesaria dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias exactamente? La señora Morales está en su casa, lúcida, bien presentada, acompañada de su abogado y un testigo. No veo ninguna emergencia que justifique una evaluación forzada. Miguel intentó intervenir, su voz sonando débil comparada con la de Francisco. Mi madre ha tenido varios episodios. Caídas, confusión. Estamos preocupados. Francisco sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Tengo aquí el historial médico de la señora Morales, obtenido con su autorización. No hay ningún diagnóstico de demencia, Alzheimer o cualquier condición que afecte su capacidad mental. Las caídas que mencionan son normales para su edad y ninguna ha resultado en hospitalización o tratamiento prolongado. Verónica se sentó en el sillón sin que nadie la invitara, cruzando las piernas, recomponiendo su estrategia sobre la marcha. También tenemos preocupaciones sobre su capacidad de manejar sus finanzas. Los impuestos de la casa están atrasados. Francisco sonrió. No fue una sonrisa amable. Los impuestos están pagados y al día. Tengo aquí copias certificadas de todos los pagos.
¿Quiere revisarlos, doctor Ramírez? El doctor levantó las manos en gesto de rendición. Yo solo vine a hacer una evaluación si la paciente consentía. Claramente esto es un asunto familiar complejo que no requiere mis servicios. Se fue rápido, escapando de una situación que se había vuelto incómoda y potencialmente problemática para él. Verónica lo vio irse con ojos que podrían haber prendido fuego. El silencio después de que el doctor se fue era tan denso que casi podía tocarse. Verónica seguía sentada en el sillón de Antonio, su postura perfecta empezando a agrietarse en los bordes. Miguel estaba de pie junto a la puerta como si estuviera calculando la distancia más corta para escapar. Francisco permanecía junto a mí, inmóvil, esperando. Verónica habló primero. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Esto no termina aquí, Graciela. Sabes que no termina aquí. Tiene razón. No termina aquí. Termina con ustedes fuera de mi casa y fuera de mi vida hasta que puedan tratarme con el respeto que merezco. Miguel finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada. Mamá, por favor. Somos familia. La familia no roba. La familia no miente. La familia no intenta declarar incapaz a su madre para quedarse con su casa. Verónica se levantó bruscamente, el control finalmente rompiéndose. ¿Quedarnos con tu casa? Todo lo que hemos hecho es intentar ayudarte. Eres una vieja terca que no entiende lo que es mejor para ella. Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo sin filtros, sin máscaras. Francisco dio un paso adelante, su voz cortante como vidrio. Señora, le sugiero que mida sus palabras. Cada cosa que dice en este momento está siendo testimoniada y puede ser usada legalmente. Verónica me miró con un odio tan puro que por un momento pensé que me golpearía. Pero se controló, agarró su bolsa y caminó hacia la puerta. Vamos. Miguel. Miguel no se movió. Se quedó ahí parado, mirándome con ojos que ya no reconocía. Ya no era el niño que yo había criado, que había dormido en mis brazos, al que le había curado rodillas raspadas y corazones rotos. Era un extraño atrapado entre dos mundos, incapaz de elegir. Miguel, dije que vamos. La voz de Verónica era una orden, no una petición. Él la siguió como siempre lo hacía, como un perro obediente que ha olvidado que alguna vez fue libre. Antes de cruzar la puerta, Miguel se volteó hacia mí una última vez. Esto no es lo que quería, mamá. Tienes que creerme. Entonces deberías haber querido algo diferente. Se fueron. El sonido de la puerta cerrándose resonó en toda la casa como un disparo final. Ernesto me puso una mano en el hombro, un gesto simple de solidaridad. Francisco recogió sus documentos con movimientos eficientes. Señora Morales, necesito que entienda algo. Esto probablemente va a empeorar antes de mejorar. Su nuera no parece ser el tipo de persona que acepta la derrota fácilmente. Lo sé. Bien. Entonces prepárese. Le recomiendo que cambie todas las cerraduras de la casa, no solo la de su habitación. Que documente cualquier intento de contacto o intimidación. Y que considere instalar cámaras de seguridad si su presupuesto lo permite. No tengo mucho dinero, admití, sintiendo vergüenza por primera vez desde que todo esto comenzó. Francisco cerró su maletín y me miró con ojos amables. Antonio me ayudó cuando yo estaba empezando mi carrera y no podía pagarle a un abogado corporativo. Le debo esto. No se preocupe por mis honorarios por ahora. Nos preocuparemos de eso cuando estemos seguros de que su casa y su autonomía están protegidas. No supe qué decir. Las palabras se atoraron en mi garganta junto con lágrimas que me negaba a derramar frente a ellos. Ernesto llenó el silencio. Yo tengo una cámara vieja de seguridad en mi garaje. Mi hijo la instaló hace años y luego compró una nueva. Funciona perfectamente. Se la traigo esta tarde. Los dos hombres se fueron dejándome sola en mi casa que de repente se sentía más grande y más silenciosa de lo que había estado en mucho tiempo. Me senté en el sofá y por primera vez permití que el cansancio me invadiera completamente. Había ganado esta batalla. Pero Francisco tenía razón. Verónica no se rendiría tan fácilmente. Conocía a las personas como ella. Las había visto en telenovelas, en historias que otras mujeres contaban en el mercado, en artículos de periódicos sobre familias destruidas por herencias y propiedades. No pararían hasta conseguir lo que querían o hasta que ya no pudieran seguir intentando.
Esa tarde Ernesto trajo la cámara. La instalamos apuntando hacia la puerta principal, con una vista clara de cualquiera que se acercara. No era un sistema sofisticado, pero era suficiente. Me mostró cómo revisar las grabaciones en mi teléfono, con paciencia infinita, repitiendo las instrucciones hasta que las memoricé. 2 días después, Miguel volvió. Solo. Sin Verónica. Tocó la puerta como un desconocido pidiendo permiso. Lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. Vine a pedirte perdón. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Me crucé de brazos y esperé a que continuara. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Verónica me decía cosas y yo le creía porque es mi esposa. Porque confío en ella. Pero he estado pensando en todo y tienes razón. Las cosas se nos fueron de las manos. Se nos fueron de las manos. Como si hubiera sido un accidente, algo que simplemente sucedió sin que nadie tomara decisiones conscientes para lastimar, manipular, robar. ¿Y qué cambió, Miguel? ¿Por qué ahora vienes con disculpas? Verónica está furiosa. Dice que ya no quiere saber nada de ti. Que si quieres quedarte en esta casa hasta que se caiga encima es tu problema. Yo no puedo vivir así, mamá. No puedo vivir sabiendo que mi madre me odia. No te odio, dije, y era verdad. El odio requiere energía que yo ya no tenía. No te odio, pero tampoco confío en ti. Y sin confianza, no hay familia. Dime qué hacer para arreglarlo. Lo miré realmente por primera vez en meses. Vi las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de una vida que había construido sobre complacer a otros. Vi al niño que había sido y al hombre en que se había convertido, y sentí una tristeza profunda por la distancia entre ambos. No puedes arreglar esto con palabras, Miguel. Se arregla con acciones. Con tiempo. Con respeto genuino, no con promesas vacías cuando te conviene. Asentí con la cabeza, derrotado. Se fue sin intentar abrazarme, sin intentar más disculpas. Y yo me quedé preguntándome si algún día podríamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro, o si algunos puentes una vez quemados no pueden reconstruirse nunca. Pasaron 3 semanas sin noticias de ellos. 3 semanas de silencio que se sentían como el ojo del huracán, esa calma engañosa antes de que la tormenta vuelva con más fuerza. Me acostumbré a revisar la cámara de seguridad cada mañana, esperando ver a Verónica o Miguel acercándose a la puerta, pero la pantalla siempre mostraba lo mismo. El jardín vacío, la calle tranquila, nadie. El silencio debería haberme traído paz, pero en cambio trajo algo más pesado. Soledad. La casa que había defendido con tanta ferocidad ahora se sentía demasiado grande para una sola persona. Los cuartos vacíos resonaban con ecos de conversaciones que ya no tendrían lugar, de risas que se habían secado como flores sin agua. Ernesto venía cada 2 días a tomar café conmigo. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo lo suficiente para asegurarse de que yo estaba bien, de que comía, de que no me había caído o lastimado. Era una bondad simple y sin pretensiones que me hacía llorar cuando él se iba y yo volvía a quedarme sola. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la madrugada escuchando ruidos que probablemente eran solo la casa sentándose, pero que mi mente convertía en amenazas. Verónica forzando una ventana. Miguel usando una llave que yo no sabía que tenía. El doctor Ramírez volviendo con papeles que me declararían incompetente sin importar lo que dijera Francisco. Empecé a cocinar otra vez, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba llenar el tiempo con algo que tuviera sentido. Hacía las recetas que Antonio amaba, el guiso de carne que le preparaba los domingos, el arroz con azafrán que pedía en ocasiones especiales. Cocinaba porciones grandes como si todavía hubiera alguien más en la mesa, y luego guardaba las sobras en recipientes que se acumulaban en el refrigerador hasta que se echaban a perder y tenía que tirarlas. Una tarde, mientras pelaba papas en la cocina, escuché el timbre. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Revisé la cámara desde mi teléfono antes de acercarme a la puerta. No era Miguel ni Verónica. Era una chica joven, tal vez de 16 o 17 años, con el cabello largo recogido en una cola de caballo y una mochila colgando de un hombro. Tardé un momento en reconocerla. Lilia. Mi nieta. La hija de Miguel y Verónica, a quien apenas había visto en los últimos 2 años porque siempre había una excusa para no traerla a visitarme. Que tenía tarea, que estaba en actividades escolares, que no se sentía bien. Abrí la puerta lentamente,
preparándome para cualquier cosa. Lilia me miró con ojos que eran exactamente como los de Miguel cuando era niño, antes de que la vida lo hiciera cobarde. Hola, abuela. Su voz se quebró en la última sílaba. Antes de que pudiera decir algo, ella se abalanzó hacia mí y me abrazó con una fuerza que no esperaba de alguien tan delgada. Sentí como sus hombros temblaban, como contenía sollozos que luchaban por salir. Entra, mi amor. Entra. La guié hacia la sala y nos sentamos en el sofá, ella todavía aferrada a mí como si temiera que la fuera a echar. Le acaricié el cabello y esperé a que pudiera hablar. Lo siento tanto, abuela. Siento mucho todo lo que te hicieron. Las palabras salieron entre hipidos, entre lágrimas que finalmente se desbordaron sin control. Le pasé un pañuelo de papel y esperé a que se calmara lo suficiente para continuar. Yo sabía lo que estaban haciendo. Escuchaba a mamá hablar por teléfono sobre vender tu casa. La escuchaba decirle a papá que tenían que apurarse antes de que cambiaras de opinión. Escuché cuando dijo que si no cooperabas te iban a declarar incompetente. ¿Por qué no dijiste nada? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Lilia se encogió como si la hubiera golpeado. Tenía miedo. Mamá es. Ella puede ser muy cruel cuando las cosas no salen como quiere. Yo intenté hablar con papá una vez, decirle que lo que estaban haciendo estaba mal, pero él me dijo que no entendía las cosas de adultos y que me mantuviera al margen. Cerró los ojos y respiró profundo, preparándose para lo que venía después. Pero ya no puedo quedarme callada. No después de lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Mamá estaba hablando con una amiga suya que es agente de bienes raíces. Las escuché desde mi cuarto. Mamá le decía que solo era cuestión de tiempo antes de que consiguieran la casa, que tú eres vieja y eventualmente cometerías un error que podrían usar en tu contra. Dijo que cuando te murieras, lo cual según ella sería pronto, papá heredaría todo y entonces podrían hacer lo que quisieran. La forma casual en que Lilia repitió esas palabras, la frialdad con que Verónica había hablado de mi muerte como si fuera solo un inconveniente temporal, me golpeó como un puño en el estómago. Lilia sacó su teléfono de la mochila y me lo mostró. En la pantalla había un archivo de audio. Lo grabé todo. Cada conversación que escuché en las últimas 3 semanas. Tengo como 12 grabaciones donde mamá habla sobre ti, sobre la casa, sobre cómo manipular a papá para que siguiera adelante con el plan. ¿Por qué grabaste todo eso? Porque necesitaba pruebas. Necesitaba algo que me hiciera sentir que no estaba loca, que no me estaba imaginando lo horrible que era todo esto. Y necesitaba algo para dártelo a ti, para que pudieras defenderte. Mi nieta. Esta chica de 16 años había hecho lo que su padre no tuvo el coraje de hacer. Había elegido lo correcto sobre lo conveniente. Había arriesgado la paz de su hogar para proteger a alguien que apenas veía. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? No. Cree que estoy en casa de una amiga estudiando. Si descubre que vine a verte, va a haber una guerra. Las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas. Pero tenía que venir. Tenía que decirte que lo siento, que no todos en la familia somos como ella. Y tenía que darte esto. Conectó su teléfono a mi laptop, esa laptop vieja que Antonio me había regalado años atrás y que yo apenas usaba. Me ayudó a transferir todos los archivos de audio a mi computadora. Luego los mandó también por correo electrónico a Francisco, usando la dirección que yo tenía guardada en mi teléfono. Cuando terminamos, Lilia me miró con ojos que parecían mucho más viejos de lo que deberían ser a su edad. ¿Me odias, abuela? ¿Por no haber dicho nada antes? La abracé otra vez, apretando fuerte, tratando de transmitirle con ese gesto todo lo que las palabras no podían expresar. No te odio, mi amor. Tú eres una niña. No es tu responsabilidad protegerme de tus padres. Pero gracias. Gracias por ser valiente cuando nadie más lo fue. Lilia se quedó 1 hora más. Le hice chocolate caliente como cuando era pequeña y venía a visitarme. Hablamos de la escuela, de sus amigas, de sus sueños de estudiar medicina. Por un rato, la casa dejó de sentirse vacía. Por un rato, recordé lo que era tener familia de verdad. Cuando se fue, con promesas de volver pronto, me quedé sentada en la sala escuchando las grabaciones que me había dejado. La voz de Verónica salía clara y fría del altavoz de la laptop. Cada palabra era una confesión, cada frase una prueba de la manipulación calculada. En una de las grabaciones, Verónica le decía a alguien por teléfono que había contactado a otro doctor,
Uno que sí estaría dispuesto a hacer una evaluación desfavorable si le pagaban lo suficiente. En otra, hablaba de convencer a los vecinos de que yo estaba perdiendo la cabeza, que me habían visto deambulando por la calle en pijama en medio de la noche. Mentiras, todas mentiras, pero dichas con tanta convicción que cualquiera podría creerlas. La última grabación era la más perturbadora. Verónica hablaba con Miguel, su voz suave pero venenosa. No puedes seguir dudando, Miguel. Tu madre es un obstáculo. Mientras ella viva y tenga control sobre esa casa, nosotros no podemos avanzar. Necesitamos ese dinero. Lo necesitamos ahora. La voz de Miguel sonaba cansada, derrotada. No quiero seguir hablando de esto. Es mi madre. Y es una casa que vale $200,000, Miguel. $200,000 que nos permitirían pagar nuestras deudas, remodelar nuestra casa, darle una mejor vida a Lilia. ¿Eso no significa nada para ti? Significa algo. Pero también significa algo que es mi madre. Tu madre que ni siquiera te visita, que apenas te habla desde que pusiste límites saludables. Tu madre que está siendo egoísta aferrándose a una casa que no puede mantener. No está siendo egoísta. Es su casa. Por ahora. Pero no para siempre. El tiempo está de nuestro lado, mi amor. Solo tenemos que ser pacientes. La grabación terminó ahí. Me quedé mirando la pantalla oscura de la laptop, sintiendo algo que no era exactamente sorpresa porque ya sabía de qué eran capaces, pero que dolía de todas formas. Escuchar a mi propio hijo reducir mi valor a un precio de venta, escucharlo hablar de mí como si fuera un problema temporal que resolver con paciencia, eso era un tipo de dolor diferente. Esa noche llamé a Francisco. Le conté sobre la visita de Lilia, sobre las grabaciones. Él escuchó en silencio y cuando terminé, su respuesta fue directa. Con esto podemos conseguir una orden de restricción contra su nuera si es necesario. Y si intentan proceder con alguna acción legal contra usted, estas grabaciones destruirían cualquier caso que intenten construir. ¿Y Miguel? Miguel es cómplice, pero las grabaciones muestran que Verónica es la fuerza impulsora. Él es débil, no malicioso. Eso no lo excusa, pero sí cambia la dinámica. Colgué sintiéndome extrañamente vacía. Tenía las pruebas que necesitaba. Tenía el apoyo legal. Tenía la verdad de mi lado. Pero también tenía la confirmación definitiva de que la familia que había construido con tanto amor y sacrificio se había roto de formas que tal vez nunca podrían repararse. Me fui a dormir esa noche con la puerta de mi cuarto cerrada con llave, la cámara de seguridad grabando, y el teléfono en la mesita de noche listo para llamar a Ernesto o a Francisco si algo pasaba. Dormí, pero fue un sueño inquieto lleno de sueños donde Antonio me decía que todo estaría bien, que él seguía cuidándome desde donde estuviera. Desperté a las 6 de la mañana con una certeza clara. No podía seguir viviendo así. No podía seguir esperando el siguiente ataque, la siguiente manipulación, el siguiente intento de arrebatarme lo que era mío. Tenía que terminar esto de una forma definitiva. Tenía que confrontarlos una última vez, no con miedo o defensa, sino con la verdad completa y todas las consecuencias que vinieran con ella. Les mandé un mensaje a las 8 de la mañana. Simple, directo, sin emoción. Vengan a la casa esta tarde a las 4. Los 3. Tenemos que hablar por última vez. Miguel respondió primero. Un simple está bien que sonaba resignado incluso por mensaje de texto. Verónica no respondió, pero sabía que vendría. No podría resistir la oportunidad de intentar recuperar el control una última vez. Pasé el día preparándome. No físicamente, sino mentalmente. Me duché y me vestí con el vestido que Antonio me había comprado para nuestro último aniversario juntos. Ese vestido color vino que él decía que me hacía ver elegante. Me peiné con cuidado, me maquillé lo justo. Quería verme fuerte, no vulnerable. Quería que me vieran como la mujer que era, no como la víctima que habían intentado crear. Francisco llegó a las 3. Traía su maletín y una grabadora digital que colocó sobre la mesa de centro. Ernesto llegó 15 minutos después, sentándose en silencio en una silla junto a la ventana. Ambos entendían lo que estaba por pasar sin que tuviera que explicarlo. A las 4 en punto exactas, escuché el coche de Miguel estacionarse frente a la casa. Los vi en la cámara de seguridad, Miguel caminando despacio, arrastrando los pies como un hombre yendo a su ejecución. Verónica caminaba junto a él con la cabeza en alto, perfectamente vestida, perfectamente controlada.
y entre ellos, Lilia, con los ojos rojos de haber llorado. Abrí la puerta antes de que tocaran. Los tres se quedaron parados en el umbral al ver a Francisco y a Ernesto. Verónica fue la primera en hablar, su voz cortante. No sabía que esto sería una reunión formal. Es lo que necesita ser. Los dejé entrar. Miguel evitó mi mirada. Lilia corrió hacia mí y me abrazó rápido antes de que Verónica le lanzara una mirada asesina. Se sentaron en el sofá, los tres juntos, como una familia unida enfrentando a un enemigo común. Yo me senté frente a ellos con Francisco a mi lado. El silencio se extendió incómodo hasta que Francisco lo rompió. Señora Morales, cuando esté lista. Respiré profundo y comencé. Los llamé aquí para que escuchen algo. Algo que creo que aclarará cualquier confusión sobre lo que ha estado pasando estos meses. Asentí hacia Francisco. Él presionó play en la grabadora. La voz de Verónica llenó la sala, clara e inconfundible. No puedes seguir dudando, Miguel. Tu madre es un obstáculo. Mientras ella viva y tenga control sobre esa casa, nosotros no podemos avanzar. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Miguel. Verónica se puso rígida, sus manos apretándose sobre su regazo. La grabación continuó, cada palabra cayendo como piedras en agua quieta. Cuando terminó, Francisco detuvo la reproducción. Tengo 11 grabaciones más como esta. Todas documentan intentos de manipulación, mentiras sobre el estado mental de la señora Morales y conspiración para obtener su propiedad bajo falsos pretextos. Verónica encontró su voz, fría como hielo. Esas grabaciones son ilegales. Fueron hechas sin consentimiento. Francisco sonrió sin humor. En este estado, solo se requiere el consentimiento de una parte en la conversación para grabar. Lilia era parte de las conversaciones en su propia casa. Las grabaciones son completamente legales y admisibles en corte. Miguel finalmente habló, su voz apenas un susurro. Mamá, yo no quería. ¿No querías qué, Miguel? ¿No querías robarme mi casa? ¿No querías declararme incapaz? ¿No querías esperar pacientemente a que muriera para poder cobrar? No es así como suena. Entonces dime cómo es. Explícame cómo todo esto es diferente de lo que escuché en esas grabaciones. No pudo. Se quedó callado, mirando sus manos como si ahí encontrara alguna respuesta que no existía. Verónica no se había inmutado. Seguía sentada con esa postura perfecta, pero había algo diferente en sus ojos. Sabía que había perdido. ¿Qué quieres, Graciela? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Dime tu precio. No tengo precio. Lo que quiero es que me dejen en paz. Que dejen mi casa en paz. Que dejen de intentar controlar mi vida. Somos familia. No puedes simplemente cortarnos de tu vida. Mira lo que han hecho y dime que todavía merecen llamarse mi familia. Francisco sacó unos documentos de su maletín. He preparado una orden de restricción. Si la señora Morales la firma, ustedes no podrán acercarse a menos de 100 metros de esta propiedad sin su permiso expreso. También he preparado documentos que revocan cualquier poder legal que le hayan otorgado previamente. Empujó los papeles hacia mí junto con una pluma. La misma pluma cara que Verónica había usado para intentar que firmara la venta de mi casa. Tomé la pluma, sintiendo su peso, y miré a Miguel. ¿Tienes algo que decir antes de que firme esto? Miguel levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. No sé en qué momento todo se salió de control. No sé en qué momento dejé de protegerte y empecé a hacerte daño. Las palabras sonaban genuinas, pero ya no importaba. El daño estaba hecho, la confianza destruida. Las disculpas no reconstruyen lo que se ha roto tan profundamente. Firmé los documentos con mano firme. Cada firma se sentía como cerrar una puerta, como terminar un capítulo que había durado demasiado tiempo. Lilia rompió el silencio que siguió, su voz pequeña pero clara. ¿Puedo seguir visitándote, abuela? Miré a Verónica, esperando que protestara, que pusiera alguna condición. Pero ella estaba derrotada, sabía que no tenía poder aquí. Por supuesto que puedes, mi amor. Esta siempre será tu casa. Verónica se levantó bruscamente. Vámonos. No tenemos nada más que hacer aquí. Miguel se levantó lentamente,
como un hombre caminando en sueños. Se detuvo frente a mí, abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Solo asintió, un gesto pequeño y roto, y se fue detrás de su esposa. Lilia me abrazó fuerte antes de irse. Te quiero, abuela. Voy a volver pronto, te lo prometo. Los vi irse desde la ventana. El coche de Miguel se alejó calle abajo hasta desaparecer. Francisco y Ernesto se quedaron un rato más, asegurándose de que yo estaba bien, de que no me arrepentía de lo que acababa de hacer. No me arrepiento, les dije, y era verdad. Cuando finalmente se fueron y me quedé sola en la casa, el silencio era diferente. No era el silencio pesado de la soledad, sino algo más ligero. Paz. Por primera vez en meses, sentí paz real. Caminé por cada cuarto de la casa, tocando las paredes, los muebles, las fotografías que seguían colgadas donde siempre habían estado. Esta era mi casa. Mía. Y nadie me la quitaría nunca. Los primeros días después de la confrontación fueron extraños. Me despertaba esperando escuchar el timbre, esperando ver el coche de Miguel en la calle, esperando algún intento más de Verónica por recuperar lo que creía que le pertenecía. Pero no pasó nada. El silencio se mantuvo, denso pero tranquilo, como nieve recién caída que nadie se atreve a pisar. Francisco llamaba cada 2 días para verificar que todo estuviera en orden. La orden de restricción estaba en vigor. No había habido violaciones, no había intentos de contacto. Verónica y Miguel parecían haber aceptado finalmente que habían perdido. Lilia vino a visitarme el sábado siguiente. Llegó sola, en autobús, con una bolsa llena de ingredientes para hornear galletas como hacíamos cuando era pequeña. No hablamos de sus padres mientras mezclábamos la harina y el azúcar. Solo disfrutamos estar juntas, riendo cuando quemamos la primera tanda y celebrando cuando la segunda salió perfecta. Antes de irse, mientras empacaba las galletas que sobraron para llevarse a casa, me dijo algo que había estado guardando. Papá está durmiendo en el cuarto de visitas. Escuché a mamá gritarle anoche que era su culpa que todo saliera mal, que si hubiera sido más firme contigo nada de esto habría pasado. ¿Y tu papá qué dijo? Nada. Él nunca dice nada. Solo se quedó ahí parado mientras ella gritaba. Sentí algo parecido a la lástima, pero no exactamente eso. Miguel había hecho sus elecciones. Ahora vivía con las consecuencias, y esas consecuencias incluían una esposa que lo culpaba por su propio fracaso. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño llegó con sus hojas doradas cayendo en el jardín que finalmente había empezado a cuidar otra vez. Ernesto me ayudó a podar las rosas de Antonio, a limpiar las áreas descuidadas, a hacer que el espacio volviera a sentirse vivo. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi un coche desconocido estacionarse frente a la casa. Mi corazón se aceleró por un momento hasta que vi quién salía. Miguel. Solo Miguel. Sin Verónica. Se quedó parado en la acera, mirando la casa como si fuera la primera vez que la veía. Caminó lentamente hasta la entrada, pero se detuvo antes de llegar a la puerta, manteniendo la distancia que la orden de restricción requería. No salí de inmediato. Lo observé desde la ventana, viendo cómo luchaba con algo interno, cómo sus manos se abrían y cerraban a sus costados. Finalmente, salí al jardín, pero me quedé en el pórtico. No puedes estar aquí, Miguel. Sabes que no puedes. Lo sé. Solo quería verte desde la calle. Ver que estabas bien. Estoy bien. Nos quedamos así, separados por 10 metros de jardín y un abismo de confianza rota. Me voy a divorciar de Verónica. Las palabras cayeron planas, sin drama. No respondí, solo esperé a que continuara. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Debí haberte escuchado, haberte creído, haberte defendido. Pero no lo hice y ahora tengo que vivir con eso el resto de mi vida. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento, mamá. Y porque necesito que sepas que no espero tu perdón. No me lo merezco. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero esa parte estaba cansada de salvar a personas que no querían salvarse a sí mismas. El perdón no es algo que das porque alguien lo pide. Es algo que llega cuando llega, si es que llega. Miguel asintió, aceptando esas palabras como la sentencia que eran. ¿Puedo al menos saber si algún día podrías considerar dejarme volver a tu vida? No ahora, lo entiendo.
Pero algún día. No lo sé, Miguel. Honestamente no lo sé. Es más de lo que merezco escuchar. Se dio vuelta para irse, pero antes de subirse al coche, se volteó una última vez. Lilia me contó que vienes a sus partidos de fútbol. Gracias por eso. Gracias por no castigarla por mis errores. Ella no tiene la culpa de nada. Ella es lo único bueno que salió de todo esto. Se fue sin decir más. Lo vi alejarse y sentí algo soltarse mi pecho, algo que había estado apretado durante meses. No era perdón, todavía no, pero era el principio de algo. La posibilidad de que tal vez, con mucho tiempo y trabajo, podríamos encontrar alguna forma de coexistir. Los meses siguientes encontré un ritmo nuevo en mi vida. Las mañanas las pasaba en el jardín, las tardes leyendo los libros que Antonio había dejado en su estudio y que nunca había tenido tiempo de leer. Ernesto venía a cenar 2 veces por semana, trayendo vino barato y historias de sus propios hijos que rara vez lo visitaban. Lilia venía cada sábado. A veces traía amigas, llenando la casa con risas jóvenes y música que yo no entendía pero que me gustaba escuchar. Me enseñó a usar mejor el teléfono, a ver videos en internet, a conectarme con un mundo que había estado ignorando por miedo a no entenderlo. Un día, 6 meses después de la confrontación, Francisco me llamó con noticias. El divorcio de Miguel se finalizó ayer. Verónica no peleó. Tomó lo que pudo y se fue. Pensé que querría saberlo. ¿Y Miguel? Está viviendo en un apartamento pequeño cerca del trabajo. Lilia pasa los fines de semana con él. Según me cuenta, está intentando reconstruir su relación con su hija. Me alegré por Lilia. Ella merecía tener a su padre presente, aunque fuera una versión tardía y rota de lo que debió haber sido siempre. La primavera llegó y con ella vinieron flores nuevas en el jardín. Las rosas de Antonio florecieron más hermosas que nunca, como si hubieran estado esperando este momento de paz para mostrar su verdadera belleza. Una tarde, mientras cortaba rosas para poner en un jarrón, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta esperando ver a Ernesto o a Lilia. Era Miguel. Se detuvo a la distancia apropiada, respetando los límites que yo había establecido. Francisco me dijo que podía venir si mantenía la distancia. Solo quería traerte esto. Extendió un sobre. Lo tomé sin acercarme demasiado. Dentro había un cheque por $10,000. Es todo el dinero que Verónica sacó de tu pensión durante esos meses. Lo recuperé como parte del acuerdo de divorcio. Es tuyo. Siempre fue tuyo. No tenías que hacer esto. Sí tenía. Es lo mínimo que puedo hacer. Guardé el sobre en el bolsillo de mi delantal. Nos quedamos en silencio, el jardín florecido entre nosotros. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Pregunta. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Lo miré realmente, viendo al hombre en que se había convertido. Ya no era el niño que yo crié ni tampoco el extraño que había intentado robarme mi casa. Era algo intermedio, algo roto intentando recomponerse. No lo sé, Miguel. Pero creo que estoy empezando a entender que el perdón no es un momento único. Es algo que construyes día a día, con acciones, no con palabras. Puedo vivir con eso. Entonces tal vez hay esperanza. Se fue sin intentar abrazarme, sin pedir más de lo que yo podía dar. Y yo volví a mis rosas, sintiendo el sol en la cara y la tierra bajo mis pies. Esa noche, sentada en el sofá de la sala con una taza de té caliente entre las manos, miré alrededor de mi casa. Esta casa que había defendido, que había peleado por mantener, que había estado a punto de perder. Las paredes seguían necesitando pintura. El techo todavía tenía algunas goteras. El jardín nunca volvería a ser perfecto. Pero era mía. Y yo era libre. Y esa libertad, con todo su dolor y su soledad y su incertidumbre, valía más que cualquier paz falsa construida sobre su misión. Lilia llegó más tarde esa noche con pizza y una película que quería que viéramos juntas. Nos sentamos en el sofá, compartiendo la comida y riendo de los chistes que yo no siempre entendía pero que disfrutaba de todas formas. Cuando se fue, dejándome con un beso en la mejilla y promesas de volver pronto, me quedé sentada en la oscuridad de la sala, escuchando los sonidos familiares de la casa. El reloj de la cocina marcando las horas. El viento susurrando contra las ventanas. El crujido de las vigas viejas que habían visto tanto, que habían sostenido tanto. Cerré los ojos y por un momento sentí la presencia de Antonio.
No de forma literal, no como un fantasma, sino como un recuerdo cálido, como la certeza de que había amado y sido amada, de que había construido algo real que nadie podía quitarme sin importar cuánto lo intentaran. Abrí los ojos y miré mi casa. Mi hogar. Mi vida. No era perfecta. Estaba marcada por cicatrices y pérdidas, por batallas ganadas y relaciones rotas. Pero era mía. Y yo seguía aquí, de pie, respirando, viviendo. Y eso era suficiente.